Entonces, hoy día vamos a hablar de litigación, seguramente sí, pero vamos a hablar de la etapa intermedia. Una etapa que para mí es muy importante, que para mí es importante y que a veces no se le da esa debida importancia. ¿De acuerdo? La primera idea fuerza que quiero contar con ustedes respecto a la etapa intermedia, lo primero que les quiero decir como idea fuerza es que la etapa intermedia es una etapa que sirve para evaluar el resultado de la investigación preparatoria. ¿De acuerdo? Ustedes saben que en la investigación preparatoria, cuando esta concluye, el fiscal toma dos decisiones, ¿no? O acusa o sobresee. O puede ser un requerimiento mixto, pero o acusa o sobresee. Entonces, ¿para qué sirve la etapa intermedia? Para que los demás sujetos procesales, la defensa, el actor civil, el tercero civilmente responsable, el juez, para que todos los demás sujetos procesales distintos al fiscal evalúen la decisión del fiscal, evalúen el resultado de la investigación preparatoria. El resultado de la investigación preparatoria o es una acusación o es un sobreseimiento o es un requerimiento mixto. Ese resultado se evalúa en etapa intermedia. ¿Por quién? Por los demás sujetos procesales. Entonces, ¿cuál sería la primera conclusión de la noche? ¿Qué es la etapa intermedia? Es la etapa que sirve para evaluar el resultado de la investigación preparatoria. ¿De acuerdo? Si la investigación preparatoria terminó con una acusación, ¿qué evaluamos en etapa intermedia? La acusación, ¿verdad? Y hacemos lo que se denomina la audiencia de control de acusación. Si el resultado de la investigación preparatoria es un sobreseimiento, hacemos una audiencia de control de sobreseimiento. ¿De acuerdo? Cuando hacemos la audiencia de control de acusación, verificamos si se ha dado cumplimiento a todo lo dispuesto por el artículo 349 del Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal, en el artículo 349, nos dice cuáles son los requisitos de la acusación. Y el artículo 344 nos dice qué se tiene que hacer frente a un requerimiento, qué se tiene que hacer cuando se decide hacer un sobreseimiento, ¿verdad? 344 regula el sobreseimiento, ¿no? Muy bien. Ustedes saben que tanto la acusación como el sobreseimiento se corre traslado a los demás sujetos procesales, ¿verdad? Y se les corre traslado, ¿para qué? Para que planteen lo conveniente. El artículo 350 dice que cuando el fiscal acusa, se le corre traslado a la defensa de la acusación. ¿Y cuántos días se le da? Los leo en el chat. ¿Cuántos días? ¿Se les da cuántos días? 10 días. 10 días, ¿para qué? Para que en esos 10 días se pronuncien respecto de la acusación, ¿verdad? ¿No? Y en esos 10 días, según el 350, ¿qué pueden hacer? Pueden plantear pedidos de nulidad, sobreseimiento, pueden plantear excepciones, pueden plantear argumentos de fondo, medios probatorios, etcétera, 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 etcétera. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿les parece correcto ese plazo para absolver el traslado de la acusación? ¿Les parece que está bien ese plazo? ¿O es un plazo muy corto? ¿Qué opinan ustedes? Primera cuestión de esta noche. ¿Les parece muy corto? ¿Les parece largo? ¿Está bien? Es muy corto, ¿verdad? Es un plazo muy corto. Yo siempre lo he dicho. Cuando me invitan a hablar del tema, yo siempre lo digo. ¿Por qué es muy corto este plazo? Si solo analizaran ustedes, si tan solo analizaran ustedes, miren chicos, si tan solo analizaran ustedes que en la vía civil, para absolver el traslado de una demanda en un proceso de conocimiento, ¿cuántos días hay? 30 días. ¿Ven? Y yo pregunto, en un caso civil, en una demanda de conocimiento, ¿qué se está discutiendo? Patrimonio, propiedad, ¿cierto? Y cuando te hacen una acción penal, esto es una acusación, cuando el fiscal presenta una acusación, ¿qué se está discutiendo? ¿Qué está en peligro? ¿Propiedad, patrimonio o la libertad de un ser humano? La libertad de un ser humano.
Entonces, ¿no les parece absurdo ese plazo? Se debería dar un plazo mucho mayor, creo yo. Es un tema muy bonito para tesis, los que quieran hacer una tesis. Un plazo mayor. ¿Para qué? Para evaluar esa acusación, para plantear todo lo que el 350 dice que se puede plantear respecto de la acusación. ¿Y saben por qué esto es muy importante? Porque si esos días pasan, ya no se puede hacer nada, porque precluye la etapa de absolución de la acusación. El día de la audiencia preliminar, el día de la audiencia de control de acusación, ya no se puede presentar excepciones, ya no se puede ofrecer medios probatorios, ya no se puede articular. Esos 10 días es para eso. Entonces, si eso va a ser así, y si la etapa para absolver va a precluir, yo creo que deberían dar un plazo mayor. Es mi modesta opinión. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que está en juego es la libertad. ¿Sí? Entonces, lo primero que un abogado mira cuando mira una acusación, lo primero que un abogado mira, ¿qué cosa es? La imputación, ¿verdad? Porque en el fondo, ¿de qué se defiende? ¿De un delito o de una imputación? Díganme ustedes en el chat. ¿De qué se defiende un abogado cuando le llega la acusación? ¿De qué lo va a defender a su cliente? De la imputación. Porque la calificación jurídica es muy secundaria. La calificación jurídica es absolutamente variable. ¿No han visto el caso de Jorge del Castillo, el presidente, el expresidente? La sala se desvincula de la acusación y de la calificación jurídica, ¿no? ¿O no? ¿Por qué? Porque la acusación, lo más importante que tiene es lo que te imputan. Pedro Castillo, exactamente. Lo que se desvincula es de la calificación jurídica. Por eso es que el énfasis en qué se pone en la imputación. ¿Qué me imputan? ¿Cuál es el fáctico que se me imputa? Luego pues, se ve la calificación jurídica. ¿De acuerdo? Pero lo importante es que me imputan. ¿Qué hice? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Con quién? Eso es lo que importa. ¿Qué se imputa? Y a partir de lo que se imputa me defiendo. A partir de lo que se imputa planteo mis medios probatorios. Excepciono, articulo, hago todo lo que el 350 me permite. Pero el punto de partida es la imputación. Eso quiero que recuerden siempre, queridos colegas. ¿De acuerdo? Respecto de la imputación es de lo que me voy a defender. ¿Y cuáles son las opciones que tiene un abogado cuando le llega esa imputación? Le notifican, le corren traslado de la acusación. El abogado tiene varias opciones. La primera opción, ¿cuál es? ¿Aceptar cargos, sí o no? Y si acepta cargos, entramos en una gran discusión. ¿Puede haber terminación anticipada en etapa intermedia en audiencia de control de acusación? Yo creo que sí. La Corte Suprema cree que no. ¿De acuerdo? ¿Por qué creo que sí? Porque la idea es simplificar. La idea es realizar procesos con acuerdos. La idea es propiciar salidas alternativas. El código habla de criterios de oportunidad. La idea es hacer simplificación procesal. Y si el abogado recibe la acusación y la acusación la lee y le dice a su cliente, esto está contundente, esta imputación es precisa, mejor negociemos, y haces terminación anticipada, tienes una rebaja hasta de 1/6. ¿De acuerdo? Doctor, pero lo puedes hacer en el juicio vía conclusión anticipada. Claro, pero en el juicio te van a bajar 1/7. Lo de la Suprema todavía no está claro, mi querido doctor Quiñones. Porque dicen A y mañana dicen B. A mí me encantaría que haya una vinculante que resuelva este tema, ¿cierto? Me encantaría que haya una vinculante que resuelva el tema. Pero no lo hay. Pero yo doy mi posición. ¿De acuerdo? Yo doy mi posición. Entonces, primera opción del abogado, aceptar cargos. Segunda opción que tiene un abogado cuando le notifican una acusación, hacer defensa negativa, ¿cierto? Articular, plantear excepciones, deducir N nulidades, pero no ofrecer ningún medio probatorio. ¿Por qué?
Porque ¿a qué te la juegas? A la presunción de inocencia. ¿Se entiende? ¿Y la inocencia se prueba o la inocencia se presume? Se presume. Y si el abogado se juega a la presunción de inocencia, no tiene que probar nada. ¿Qué a probar? El abogado está yéndose a la presunción de inocencia. Entonces articula lo que quiera, pero no ofrece ningún medio probatorio. ¿Por qué? Porque está diciendo, el fiscal no podrá probar lo que imputa. La presunción de inocencia de mi cliente se mantiene incólume. ¿Estamos? No se prueba inocencia, la inocencia se presume. Tercera opción. Y el abogado puede plantear todas las opciones que dice el artículo 344. ¿Qué quiere decir eso? Puede decir pedido de sobreseimiento. ¿Por qué? Por falta de comportamiento, por falta de tipicidad, por existencia de una causa de justificación, por existencia de una causa de exculpación o por existencia de una causa de eximente de la punibilidad. ¿De acuerdo? Yo puedo plantear un supuesto de atipicidad. ¿Qué puedo decir? Hay ausencia de imputación objetiva. Hay ausencia de dolo. ¿Cierto? O puedo decir hay una causa de justificación en la legítima defensa, un estado de necesidad justificante, una obediencia debida, un consentimiento titular del bien jurídico de libre disposición, etcétera. O puedo plantear una causa de exculpación, inimputabilidad. Puedo alegar desconocimiento de la prohibición. Puedo alegar falta de exigibilidad y saco el tema por ausencia de culpabilidad, o puedo alegar falta de punibilidad, una excusa absolutoria, la ausencia de una condición objetiva de punibilidad. ¿Ven? Todas las opciones que tiene el abogado. ¿Se entiende? Primero, negociar. Segundo, alegar presunción de inocencia. Tercero, atipicidad. Cuarto, justificación. Quinto, exculpación. Sexto, falta de punibilidad. Séptimo, y esta es la posición kamikaze que hacen algunos abogados, porque lo haya, vínculo causal alterno. ¿Qué es eso? Mi cliente no fue, yo no fui, fue TT. O sea, decir, otra es la teoría del caso. No es lo que dice el fiscal, es otra cosa. Y es decir, es una carga de prueba altísima o no. Porque, a ver, vamos, hay algo que muy mal se entiende. La parte general de la prueba está en los artículos 150, ¿cierto? 150 ahí. ¿Recuerdan? 154, 155, hasta el 159, la parte general de la prueba. Y ahí el código dice las partes tienen que probar los hechos que alegan. ¿El fiscal qué cosa prueba? El fiscal prueba lo que imputa. ¿Estamos claros? ¿El fiscal qué prueba? Estamos en litigación, ¿eh? Litigación en etapa intermedia. ¿El fiscal qué prueba? El fiscal prueba lo que imputa. ¿Se entendió? Si la defensa alega legítima defensa, ¿quién tiene que probar los hechos relativos a la legítima defensa? ¿El fiscal o la defensa? Si la defensa actúa y plantea que ha habido una exculpación o un vínculo causal alterno, ¿quién prueba eso? La defensa. Si la defensa alega exculpación, si la defensa alega error de prohibición, ¿quién prueba eso? La defensa. Porque las partes tienen que probar los hechos que alegan. La única situación en la que la defensa no prueba nada en el proceso es cuando apela a la presunción de inocencia. Que me demuestren que mi cliente es culpable, porque se presume inocencia. Allí la defensa no tiene que probar nada, porque está apelando a la presunción de inocencia. Pero si la defensa alega justificación, exculpación, ausencia de punibilidad, vínculo causal alterno, etc., ¿quién tiene que probar eso? La defensa. Conclusión. Si el fiscal te prueba comportamiento típico, vaya comprando fruta para tu cliente. ¿De acuerdo? ¿Por qué?
Porque así como para el abogado se presume inocencia del comportamiento típico, para el fiscal se presume anticuriosidad, culpabilidad y punibilidad. Hay también presunción para el fiscal. ¿Qué se presume para el fiscal? Que la conducta típica que ha probado es antijurídica, es culpable y es punible. ¿Se entendió? Entonces yo les pregunto, hacer todo eso cuando te notifican una acusación. A ver, el doctor Lombardo Híjar me dice que repita. Voy a repetir, no se preocupe. ¿Qué le toca probar al fiscal cuando acusa? El comportamiento típico. Cuando el fiscal acusa, tiene que probar el comportamiento típico. Porque para el fiscal se presume que ese comportamiento típico es antijurídico, culpable y punible. Claro, presunción juris tantum siempre. Para la defensa, ¿qué se presume? Duda. No, para la defensa se presume inocencia respecto del comportamiento típico. Se presume inocencia. Pero todas esas presunciones, ya sea para la fiscalía o para la defensa, son presunciones juris tantum. No son juris de jure, son juris tantum. Admiten prueba en contrario. ¿Con qué se tumba la presunción de inocencia? Con prueba. ¿Con qué se tumba la presunción de antijuricidad, culpabilidad y punibilidad del fiscal? Con prueba. ¿Y quién trae la prueba? La defensa, en el caso de las presunciones a favor del fiscal. ¿Y quién trae la prueba en caso de las presunciones para la defensa? Fiscalía. ¿De acuerdo? Eso tengan en cuenta. Por favor, yo ya he visto varias veces y lo he visto con mucha pena. Fiscales que no entienden que tienen presunción de antijuricidad, de culpabilidad y punibilidad. Fiscal no entiende eso. El fiscal tiene que probar comportamiento típico, punto. Pero no entienden a veces algunos fiscales que para ellos se presume que ese comportamiento típico es antijurídico, culpable y punible. Y hay abogados que no entienden que para ellos se presume inocencia y quieren probar inocencia. Y hay fiscales que no entienden y hay abogados que no entienden. Y el tema más patético, ¿cuál es? Abogados que no entienden que si alegan justificación, que si alegan exculpación y si alegan ausencia de punibilidad, tienen que probar eso. ¿Se entiende? Porque solo el fiscal tiene carga probatoria ¿sobre qué? Sobre lo que imputa. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si eso es tan importante para el abogado, cuando le corren traslado de la acusación no es sino exactamente como dice el doctor Quiñones, hay jueces que tampoco entienden. Eso sí es lo peor. Ahí sí nos ponemos a llorar todos. Ahí sí nos ponemos a llorar todos, doctor Quiñones. Apagamos la luz y nos vamos a nuestra casa, ¿cierto? Si pasara eso. Muy bien. Entonces, si todo eso se tiene que hacer, si todo eso se tiene que realizar, 10 días es absolutamente insuficiente. 10 días es absolutamente insuficiente. Porque tienes en tus manos, como abogado defensor, la vida de un ser humano. Porque cuando le hacen una acusación a un ser humano, no están discutiendo su patrimonio. Están discutiendo su vida, su libertad. Y para eso el abogado tiene que tener mucho más plazo, para hacer ese análisis que acabo de poner, esos planteamientos que acabo de hacer. Porque esos 10 días, si no se usan, precluye. ¿De acuerdo? Precluye. Tienes esos 10 días para eso. Muy bien. Llegamos al día de la audiencia. El día de la audiencia. ¿De acuerdo? Porque ya estamos en la audiencia, ¿verdad? Y entramos a la audiencia. Y ahora sí, vamos a esperar que el doctor Rieder Jacinto aún esté despierto. ¿Está despierto, doctor Rieder? Sí, doctor, estoy aquí despierto, doctor. Nos abandonó el doctor Rieder. Listo, doctor. Las PPTs famosas. Muy bien, y llegamos al día de la audiencia. Primera PPT. Muy bien, entonces cuando llegamos al día de la audiencia, vamos a empezar con el sobreseimiento.
Vamos a imaginar que el fiscal hizo un requerimiento de sobreseimiento. ¿De acuerdo? Si el fiscal hace ese requerimiento de sobreseimiento, el fiscal se tiene que basar en el artículo 344. El 344 que dice, sobresee el fiscal cuando el hecho no se cometió o habiéndose cometido no puede atribuírsele al imputado, cuando el hecho imputado no es típico o cuando la acción penal se ha extinguido. No existen elementos de convicción. Y sigue leyendo el 344. Haya puesto puntos suspensivos el doctor Rieder porque seguramente no le ha alcanzado papel. Sigue diciendo el 344 que dice, existe causa de justificación, existe causa de exculpación o existe causa de no punibilidad. ¿De acuerdo? Así es. Continuará, ¿verdad, doctor? Continuará. Muy bien, muy bien. Eso se corre traslado, ese requerimiento, por 10 días a los demás sujetos procesales. ¿De acuerdo? Y con la absolución que se traslada en los 10 días, el juez fija a la audiencia de control de sobreseimiento. Audiencia de control de sobreseimiento, que obviamente ahí se va a debatir si sobresee o no el juez. ¿Qué es lo lógico? ¿Quién se va a oponer al sobreseimiento? Si el fiscal está pidiendo sobreseimiento, o sea, el fiscal no está ejerciendo la acción penal, está pidiendo sobreseimiento, quiero que entiendan una cosa, autores. El tema está muerto. Quiero que lo entiendan así como lo estoy planteando. Si el fiscal pide sobreseimiento, se acabó. Todo lo que vamos a ver a continuación es trámite, es dilación, es lo que quieran que sea, pero se acabó. ¿Por qué? Porque el fiscal es el dueño, amo y señor de la acción penal. Es el titular del ejercicio público de la acción penal. Si el fiscal decide sobreseer, si el fiscal toma la decisión de sobreseer, se acabó, no hay caso. Es como si en la vía civil el demandante decidiera no demandar. Claro, doctor Almanza, pero el juez puede elevar en consulta al superior, pero el juez le puede pedir una investigación suplementaria. Seguro, pero eso es largas, eso es dilatar. Porque el fiscal ya dijo, no, güey, no voy a ejercer acción penal. Y si el juez de lo puro pico, doctor Jefferson Tello dice, doctora Mirka Karina dice, a ver, si lo eleva en consulta al superior, ¿de quién sigue siendo la decisión? ¿El superior del fiscal de qué institución es? Dígame en el chat. ¿El superior del fiscal de qué institución es? Pregunto. Del MP. ¿Dónde se quedó la decisión? En el MP. Por lo tanto, si Fiscalía decide no acusar, ahí determina la decisión. Doctor Almanza, pero el superior puede cambiar de idea, pero sigue siendo la decisión del MP. Sigue siendo la decisión del MP. Claro, pero muy pocas veces yo he visto a superiores decirle a los fiscales provinciales que acusen. Porque si acusa, el superior tendría que plantear cómo se tiene que hacer esa acusación y dársela a otro fiscal. Porque obviamente no le va a obligar a acusar al mismo que ha dicho que no hay caso. ¿Cómo va a defender un caso en juicio que no cree? ¿Y qué tal si el nuevo al que designa tampoco cree? Por eso un tema absurdo es que el superior le obligue al provincial a acusar. O el supremo le obliga al superior a acusar. Eso es bien, bien complicado. No digo que no funcione, pero las más de las veces no funciona. Y el otro supuesto es de la investigación suplementaria. ¿De qué se trata ese supuesto de la investigación suplementaria? Se trata de que el juez le dice al fiscal, cholo, ya hermano, reflexiona, hazte una investigación suplementaria, mira, el director civil ha dicho que faltan cosas, hazte estos actos de investigación, hermano. Ya, pregunto, hace la investigación suplementaria el fiscal. ¿De quién sigue siendo la decisión sobre acusa o sobre ese? Del fiscal. ¿Por qué hace la investigación suplementaria y el fiscal sigue diciendo? Pues no, sigo creyendo que hay que sobreseer. Buen intento, juez, pero voy a sobreseer. ¿Ven? Así que es una quimera, queridos doctores. Es un cuento chino que el juez decía el sobreseimiento. El juez no decía nada.
El sobreseimiento lo decide la fiscalía, punto. Lo que el juez puede hacer es largas. ¿Qué es larga? Elevarlo al superior. ¿Qué es larga? Mandar una investigación suplementaria. Pero ¿quién decide un sobreseimiento? ¿Quién decide un sobreseimiento? El fiscal. ¿Por qué? Porque el fiscal es el dueño, amo y señor de la acción penal. Y si el fiscal decide no ejercer la acción penal, pues no hay proceso. ¿Entendió? Por favor, si no se entiende, lo explico de nuevo. Y si discrepan, pongan sus argumentos. Tal vez les digo, tienen razón. Conclusión. Conclusión. ¿Quién decide el sobreseimiento? ¿El juez o el fiscal? Repito, ¿quién decide el sobreseimiento? ¿El juez o el fiscal? ¿Los convencí? El sobreseimiento lo decide el fiscal. El juez le pone el sello y dicta el auto de sobreseimiento, pero la decisión la tomó el fiscal. Doctor, el agraviado apela, la sala resuelve. ¿Y la sala qué va a resolver? ¿Le va a ordenar al fiscal que acuse? A ver, vamos. Se apela al sobreseimiento. La sala resuelve. ¿Qué va a resolver la sala? ¿Le va a ordenar al fiscal que acuse? ¿Eso es posible? Ya pues, vuelvo. ¿Quién decide el sobreseimiento? Vuelvo. ¿El fiscal o el juez? El fiscal. El sobreseimiento de oficio es otro tema. Esa es otra cosa. Ahí no hemos entrado. El sobreseimiento de oficio es otra cosa. Estamos hablando del sobreseimiento puro y duro del 344. De eso estamos hablando. ¿Sí? El sobreseimiento de oficio es otro rollo. ¿Y ese quién lo decide? El fiscal. Excelente. Entonces, todo esto que están viendo en estas diapositivas, de que se eleva al fiscal superior, de que se ordena una investigación suplementaria, etcétera, es simplemente largas. ¿Por qué? Porque cuando se decide sobreseer, se acabó. ¿De acuerdo? Si el fiscal decide sobreseer, se acabó. No hay fuerza en la tierra ni en el universo que le pueda hacer cambiar de idea al fiscal, ya sea superior o provincial. Si decide no acusar, se acabó. ¿Cuándo el juez puede decidir un sobreseimiento? Cuando el fiscal decide acusar, pero el juez sobresee. Es otra cosa, es el sobreseimiento oficial, es otro tema. Lo que yo estoy diciendo es cuando el fiscal decide sobreseer, se acabó la historia. Fin. Game over. Finish. Close. ¿De acuerdo? El sobreseimiento de oficio es otro tema, repito. En el sobreseimiento de oficio, el fiscal decidió acusar. El juez sobresee a pedido de la defensa. Es otra cosa. Yo estoy hablando ahorita de algo distinto. ¿De qué estoy hablando? Cuando el fiscal decide sobreseer. Ahí se acabó. Cuando el fiscal decide acusar, la defensa puede presentar sobreseimiento y el juez lo puede dictar, seguro. Es otro tema. Es otro tema. Repito, cuando el fiscal decide sobreseer, ¿cuál es la consecuencia? El fiscal decide sobreseer, ¿cuál es la consecuencia? Se acabó. A ver, miren qué bonito. Me encanta. Amo el debate. Amo que mis participantes cuestionen, critiquen, discrepen conmigo. Miren qué bonito. Vamos a leer las opiniones. Miren, ¿y qué pasa si el fiscal sobresee mal? Si el fiscal sobresee mal, el juez puede, según él, porque él cree que ha sobreseído mal el fiscal, elevarlo al superior. Y si el superior dice, está bien, el sobreseimiento, se acabó. Pero está mal, se acabó. Pero no es correcto, se acabó. Terminó, finish. Chao. Bye bye. Se acabó. Eso que está mal o está bien es subjetivo. Eso es criterio de alguien que lo mira. ¿De acuerdo? En el caso de Castillo, la fiscalía acusa rebelión y el juez plantea otros delitos. Es perfecto. Entonces es su facultad. Por eso es que cuando empecé la sesión hoy día dije bien claro. Lo importante es la imputación, el hecho, el fáctico. La calificación el juez se puede desvincular. El juez puede decir, no es hurto, es robo.
¿O no es robo, es hurto? Pues es vinculación jurídica, no fáctica. ¿Ves? Que le dice, emite nueva resolución, pero jamás la sala le puede decir al fiscal que acuse. Eso no puede pasar. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente PPT Reader, si todavía estás despierto, en el supuesto de que estés allí. Sí, doctor. Aún estamos ¿Estás despiertos. allí? Excelente. Pero esconde la botella de cerveza que tienes allí, por favor. Agua, doctor. Agua y manantial. Ah, qué bueno, qué bueno. Te has regenerado entonces. Me he Muy bien. rehabilitado. Te has rehabilitado. Muy bien. Avanzamos. Vamos a la acusación. Cuando el fiscal acusa, esa acusación tiene que tener cumplimiento de todo lo que está en el 349. Y en el 349 está lo que en la PPT dice contenido. ¿Qué debe contener esa acusación? Esa acusación debe contener los datos de identificación del imputado, la relación clara y precisa de los hechos. Esa es la imputación. ¿Qué me imputan? El fáctico. ¿Qué hechos me imputan? ¿Que yo hice qué? Los elementos de convicción. ¿De dónde sale eso? El grado de participación. Hay 6 formas en que puedes cometer un delito. 6 formas en que puedes cometer un delito. Como autor inmediato, como coautor, como instigador, como cómplice primario y como cómplice o como cómplice secundario. Son las 6 formas. El fiscal tiene que decir cuando acusa cuál de esas formas de imputación te está haciendo. ¿De acuerdo? ¿Qué te está imputando? El título de imputación que te están dando, ¿cuál es? Eso te tiene que decir. Las circunstancias modificatorias, la ley penal que está pidiendo que se te aplique, la norma. Ahora, de ser el caso, pide el fiscal también reparación civil en la acusación. ¿Cuándo? Cuando no hay actor civil. Porque si hay actor civil, el fiscal vuela. No tiene nada que hacer en reparación civil el fiscal cuando hay actor civil. El artículo 11 del Código Procesal Penal dice, cesa la legitimidad del fiscal cuando hay actor civil. Si hay actor civil, el fiscal pierde legitimidad. Cesa la legitimidad del fiscal si es que hay autor civil. ¿De acuerdo? Muy bien. Una vez que se presenta la acusación, ya les dije, se corre traslado de la acusación a los demás sujetos procesales por 10 días y que pueden hacer todo lo que el 350 les permite hacer. ¿Qué pueden hacer? Observar la acusación por defectos formales, deducir excepciones de otros medios de defensa, puede pedir que se revoquen medidas, puede pedirse prueba anticipada, puede pedir sobreseimiento, puede instarse criterios de oportunidad, puede ofrecerse medios probatorios para el juicio, claro, siempre que sean pertinentes, conducentes y útiles. Se puede objetar la reparación civil. Todo eso los demás sujetos procesales pueden plantear cuando se le cobre traslado por los 10 días del escrito de acusación. Días que me parecen insuficientes, como les he comentado, las razones por qué. ¿De acuerdo? Avanzamos. ¿Cómo va a pedir prisión preventiva? Nadie podría pedir prisión preventiva. El único que pide prisión preventiva, doctor, es el fiscal. El procurador jamás pide prisión preventiva. El procurador lo máximo que puede pedir es un embargo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el procurador va por la reparación civil y el procurador es actor civil. El único legitimado para pedir prisión preventiva, ¿quién es, mi querido autor? El fiscal. Nadie más que el fiscal puede pedir prisión preventiva. ¿De acuerdo? Nadie. Claro, desde que se corre el traslado, la formalización. ¿Avanzamos? Avanzamos. Muy bien. Entonces, luego de ese traslado de los 10 días de la absolución al traslado, el juez en los siguientes días emite resolución fijando fecha
para la audiencia de control de acusación. En teoría, dice que debe ser en un plazo no mayor de 20 días. Acá yo pondría con negrita exclusiva, grande, letra capital, ja, ja, ja. ¿De acuerdo? Esa audiencia es en los siguientes 5 días, doctores, ustedes que litigan. Lo que dice el código se respeta. ¿Cuánto pasa después de la absolución del traslado de la acusación? ¿Cuánto pasa? Hasta que fijen fecha para la audiencia. ¿Cuánto pasa? Meses, exactamente. ¿Ven? Así es. Pero el código dice eso, ¿verdad? No sé por qué nos apuramos tanto, hacemos controles de plazos en la investigación, le damos 10 ridículos días al abogado defensor para que absuelva el traslado de la acusación, para después programar la audiencia de control de acusación en los siguientes meses. Y la audiencia de juicio, si es que pasa control de acusación, en los siguientes años. Es paradójico. Es paradójico. Muy bien. Si cuando llega el bienaventurado día que se va a hacer la audiencia de control de acusación, ¿qué se hace? ¿Cómo funciona ese bienaventurado día? ¿Qué se hace? Primero, exactamente como dice Alejandro Fernández en el chat, hay casos que se han puesto para audiencia el 2026 desde el 2023. Sí, yo tengo audiencias programadas para el 2028. ¿Ven? Muy bien. Llega el día de la audiencia y ¿qué ocurre? Lo primero, se le otorga la palabra al fiscal. ¿Para qué? Para que oralice. Luego, a la defensa, al actor civil, al acusado y al tercero civilmente responsable. En ese orden se les da la palabra. Luego se debate la procedencia de las cuestiones planteadas y la pertinencia de la prueba. Se pueden hacer modificaciones, aclaraciones o integraciones de la acusación. Se corre traslado a los sujetos procesales para su absolución. Doctores, solo quiero decirles una cosa y quiero que todos ustedes, por favor, se detengan un segundito sobre este tema. Y lo digo con todo cariño. Con todo cariño. Quiero decírselos. Y no es ganas de fastidiar a nadie. Pero quiero que entiendan algo. Que lo voy a decir con el más grande de todos los cariños. Miren, cuando estamos en penal, no estamos fuera del derecho, estamos en el derecho y estamos en el derecho procesal. Que sea procesal penal no quiere decir que no sea derecho y menos que no sea derecho procesal. Las etapas del proceso en general se tienen que respetar, así sea penal, laboral, tributario, agrario, contencioso, administrativo, de familia, donde estés. Las etapas del proceso se respetan. ¿Y cuáles son las etapas del proceso? ¿Cuál es la primera etapa del proceso? La etapa de saneamiento. Para establecer una relación jurídico-procesal válida. Cuando ya se saneó, resolviendo excepciones, resolviendo nulidades y estableciendo una relación jurídico-procesal válida, se pasa a la siguiente etapa. ¿Cuál es? Conciliación. Acá, esa conciliación es la terminación anticipada. Que se tiene que hacer los criterios de oportunidad que se tienen que hacer en esta etapa intermedia. Cuando no se llega a un acuerdo, se fijan puntos controvertidos. Esos puntos controvertidos en materia penal, ¿cómo se llama? Convenciones probatorias o estipulaciones. Y solo sobre lo que no ha sido materia de convención probatoria se admiten pruebas. Eso es lo mismo en todas las disciplinas. Y en la vía penal se debe respetar eso. Primero saneamos, intentamos conciliar. Como no se pudo conciliar, se fijan puntos controvertidos. Sobre esos puntos controvertidos se admiten medios probatorios. Y en la etapa intermedia se hace todo eso, pero con distinto nombre. Al saneamiento le llamamos saneamiento, pero a los criterios de oportunidad estamos hablando de conciliación. Y cuando estamos hablando de fijación de puntos controvertidos le llamamos convenciones probatorias.
Y solamente se admiten pruebas y deberían admitirse pruebas sobre lo que no ha sido materia de convención probatoria. Esto es lo mismo que la vía civil, que la vía laboral. Penal no puede ser una isla. Que por guachafos le hayamos puesto distintos nombrecitos como convención probatoria, que por guachafos le hayamos puesto otros nombres no quiere decir que las figuras sean distintas. ¿De acuerdo? ¿Entiende, doctores? Por favor, díganme. Muy bien. Entonces, cuando pasa esas etapas y se admiten medios probatorios, se tiene que discutir pertinencia, conducencia, utilidad. No se admite un medio probatorio por admitir, no se admite por admitir. Y cuando se admite, discutiendo pertinencia, conducencia, utilidad, todo eso se incluye en el auto de enjuiciamiento. ¿Quién lo emite el auto de enjuiciamiento? El juez de investigación preparatoria. ¿Qué tiene que ir ahí? En el auto de enjuiciamiento, el nombre de los imputados, de los agraviados, los delitos en materia de acusación fiscal, los medios de prueba admitidos, la indicación de las partes que se han constituido, el orden de remisión de los actuados al juez competente, ¿cierto? Se hace llegar a cabo todo esto cuando se emite el auto de enjuiciamiento. Yo he sido duramente criticado, y es más, algún colega me ha dicho que yo propongo que se elimine la etapa intermedia. Algún colega en foros dice, el doctor Almanza, no podemos entender cómo el doctor Almanza dice, sostiene la aberración de que se debe eliminar la etapa intermedia, como en Bolivia que se ha eliminado la etapa intermedia. Claro, me están jibarizando, están sacando de contexto lo que yo dije. Yo creo que etapa de intermedia siempre tiene que haber. Yo creo que audiencia y control de acusación siempre tiene que haber. Yo creo que la acusación se tiene que controlar y se tiene que hacer todo lo que hemos dicho en esta sesión que se tiene que hacer. Lo único que yo he dicho siempre es que eso no lo tiene que hacer el juez de investigación preparatoria. Eso lo tiene que hacer el juez de juicio como una etapa previa al juicio. Eso es lo que yo sostengo siempre. La audiencia de control de acusación no la tiene que hacer el juez de investigación preparatoria. La audiencia de control de acusación, haciendo todo lo que yo he dicho aquí este día, que se tiene que hacer, lo tiene que hacer el juez de juicio, como previo al juicio. Pero se tiene que hacer ese control de acusación. Y lo tiene que hacer el juez de juicio. ¿Por qué? Primero, porque ninguna garantía me da el juez de investigación preparatoria cuando controla la acusación. ¡Ninguna! Y les voy a decir por qué. Pregunto, durante la etapa de investigación preparatoria, ¿quién resolvió las excepciones? Díganme ustedes, ¿quién resolvió excepciones? ¿Quién? Si me están entendiendo, díganme, ¿quién resolvió las excepciones? El juez de investigación preparatoria. ¿Quién dictó las prisiones preventivas? El juez de investigación preparatoria. ¿Quién dictó las medidas limitativas? El juez de investigación preparatoria. ¿Quién hizo todas las confirmatorias? El juez de investigación preparatoria. Adelantó criterio al mango. Ya hipotecó su criterio. Ya no hay nada nuevo respecto de él. ¿Ustedes creen que va a ser un control neutro? ¿Qué va a decir? ¿No hay buena imputación? ¿Sí ya dictó prisiones preventivas? Pregunto. ¿Alguna garantía me da ese juez después de haber adelantado tanto criterio en la preparatoria? Pregunto, pues. Opinen. ¿Me da alguna garantía? Adelantó demasiado criterio. ¿Quién debería hacer ese control porque nunca adelantó criterio? El juez de juzgamiento, pues. El juez de juzgamiento. Porque no adelantó criterio. Pregunto, si la audiencia de control de acusación se va a hacer mal, se hace mal, imaginémonos que se haga mal, ¿a quién lo perjudica?
al juez de investigación preparatoria o lo revienta al juez de juicio? ¿A quién perjudica un mal control de acusación? Pregunto. ¿A quién perjudica un mal control de acusación? ¿A quién? Díganme ustedes. El del juicio. El del juicio revienta. ¿Ves? Por lo tanto, ¿a quién le interesa hacer buen control de acusación? ¿A quién le interesa admitir pruebas únicamente de lo que es controvertido? ¿A quién le interesa propiciar acuerdos? ¿A quién le interesa que todo esté bien hecho? Las etapas que les he dicho, saneamiento, conciliación, fijación de puntos controvertidos, admisión probatoria. ¿A quién le interesa eso? Al juez de juicio. Por lo tanto, él sí lo va a hacer, lo va a propiciar, le va a interesar, porque a él lo va a perjudicar si lo hace mal. Pero si le pedimos que haga eso al juez de investigación preparatoria, no lo va a hacer bien por dos razones. La primera razón, la más poderosa, la más fuerte, porque ella adelantó criterio. Y la segunda, porque no tiene ningún incentivo para hacerlo bien. Porque si lo hace mal, no le va a afectar, lo va a afectar al del juicio. ¿Entiende? ¿Ven? Todos queremos llegar a juicio, pero a un juicio bien hecho. A un juicio donde se admitan medios probatorios únicamente de los puntos controvertidos. Eso queremos. Solo eso. Claro, como dice Sandra Noelia, a veces ni control hacen. Tal vez. Por eso le llaman en algunos lugares con ironía audiencia de paso a juicio. ¿De acuerdo? Sí. O mesa de partes. Sí. Por eso voy a repetir siempre. Díganme lo que me quieran decir, mis colegas docentes. Búrlense lo que quieran burlarse. Pero yo voy a insistir siempre. El juez de juzgamiento es el que debe hacer el control de acusación. Así como se hace en el proceso inmediato. En el proceso inmediato, ¿quién hace el juez de control de acusación? Es el juez de juzgamiento. ¿Por qué no se hace lo mismo en el proceso común? Que el juez de juzgamiento haga el control de acusación, para que lo haga bien. ¿Y el juez de investigación preparatoria lo eliminamos? No, el juez de investigación preparatoria tiene muchísimo trabajo que lo va a seguir haciendo. Dictar medidas limitativas, dictar medidas de coerción, resolver excepciones. Tiene un montón de cosas que hacer y las va a seguir haciendo. Nada más yo digo, hay que librarle al juez de investigación preparatoria del control de acusación. Y sigue haciendo todo lo que viene haciendo, pero ya no control de acusación. ¿Se entiende? ¿Ven? Muy bien. Entonces, lo tenía que decir y lo dije. Son algunos puntos de vista que a mí me gusta plantear, que a mí me gusta poner, porque siempre es bueno discutir. El sistema está fallando en etapa intermedia, sí, claro. Mucho. Porque todo está pasando a juicio. No se está haciendo un auténtico control de acusación. La acusación siempre está pasando. Y si la etapa intermedia no se hace bien, nos llenamos de juicios. Y tenemos juicios hasta el 2030. Y el sistema colapsa y el código se cae. Si la acusación se controla bien y se le devuelve al fiscal una acusación mal hecha, si la acusación se controla bien y se sobresee cuando una acusación está mal hecha, en la siguiente el fiscal va a traer una buena acusación. Porque así como lo han agarrado a palos al fiscal en la audiencia de control de acusación, el fiscal va a agarrar a palos a todos, incluyendo a la policía, en la etapa de investigación, para que esa acusación le salga bien hecha. Entonces, un buen control impacta en la investigación. Un buen control de acusación hace que se hagan mejores investigaciones con mejores resultados. Un buen control de acusación impacta en el juicio. Un buen control de acción es determinante en un proceso penal. Si se hace mal, ya nada funciona. Si se hace mal, todo se cae. Edwin dice, si el juez de investigación, perdón, si el juez de juzgamiento hace control de acusación, se estaría contaminando, pues no nos hagamos tarugos.
No nos creamos desde el cuento. ¿Quién se ha creído el cuento de todos los que están acá? Que el juez de juicio llega virgen al juicio. Llega sin conocer nada y el día del juicio se entera de lo que va a haber en el juicio. ¿Quién de los que están acá se ha creído ese cuento de que el juez de juzgamiento nunca se contamina? ¿Quién se creyó ese cuento, por favor? ¿Quién se creyó ese cuento? Los jueces de juicio. Ya han leído lo que van a ver en juicio previamente al juicio. ¿Por qué? Porque se ha formado un cuaderno de juzgamiento. Y con ese cuaderno de juzgamiento han preparado ya el juicio. ¿De qué contaminación hablamos? Que se van a enterar con la alerta de apertura. Ese es un cuento chino. No nos creamos ese cuento. Ya basta. ¿Qué se va a contaminar? ¿De qué? Si ya tiene su cuaderno de juzgamiento. ¿De qué se va a contaminar? Si ese cuaderno de juzgamiento lo tiene el director de debates. Si ha analizado todo lo que hay para después de programar las audiencias. ¿De qué contaminación hablamos? ¿Ven? Una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. A ver, y en el proceso inmediato, ¿por qué el juez no se contamina? Si el juez de juzgamiento en el proceso inmediato es el que hace control de acusación. ¿Por qué no se contamina? ¿Y lo vacunan? ¿No lo vacunan? O sea, en el juicio inmediato es un despropósito. Sandra Noelia, la esencia de que no lo vea el juez de juzgamiento y el control de acusación fue una idea estúpida del Perú para el mundo. Alguien cuyo nombre no voy a mencionar fue el que trajo esa estupidez al Perú y la puso. Ningún país del mundo tiene un juicio de juzgamiento y un juicio de control de acusación, una audiencia de control de acusación hecha por un juez diferente. En Chile, en Colombia, en todo el mundo acusatorio, quien hace control de acusación es el juez de juzgamiento. En el Perú quisimos innovar con la estupidez de que no se va a contaminar y salió al revés. Pero han pasado 20 años y ¿qué decimos? Que sigue estando bien. ¿Por qué no tenemos la hidalguía de decir que esa idea que en el Perú se quiso cambiar para mandarla a todo el mundo fue una idiotez? ¿Por qué no decimos eso? ¿Por qué no somos consecuentes y decimos nos equivocamos? Quisimos innovar, hacer algo diferente al resto del mundo, pero nos salió al revés. Y hacemos como lo hacen en todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no somos hidalgos en aceptar la tontería que hicimos? Porque somos tan arrogantes que destruimos el modelo peruano, que destruimos el proceso penal peruano por no aceptar nuestro error. Creímos que era una gran idea, pues, pero no funcionó. Chile estaba mejor, Colombia también, y todo el resto del mundo acusatorio estaba mejor, haciendo el control de acusación con el juez de juzgamiento. ¿Por qué no aceptamos que nos equivocamos? Ni siquiera copiamos Nélida. Ni siquiera copiamos, quisimos innovar y lo hicimos mal. Quisimos hacer un control de acusación diferente, con un juez de investigación preparatoria que lo haga. Y lo quisimos hacer diferente al resto del mundo. Para que todos nos copien después y seamos famosos y nos den el Nobel, seguramente. Pero no, pues no fue buena idea. Y si no fue buena idea, reculamos, pues, y lo hacemos como los demás países. En fin. En fin. En fin. En fin. Lo tenía que decir y lo di. ¿Avanzamos? Líder Jacinto, avanzamos. Muy bien. Esa fase intermedia es dirigida por el juez de la investigación preparatoria. Pronto esperemos que la dirija el juez de juzgamiento.
ese control de acusación. Líder Jacinto mañana se va a encadenar en la puerta del Poder Judicial pidiendo eso. Y hoy día se ha convencido de que tiene que ser así, ¿verdad, líder? Sí, doctor, a primera hora con mi olla y mi tupper. Así es. Muy bien, avanzamos, líder. El 344 es el articulito que les he hablado, que para mí el artículo 344 define lo que es la teoría del delito. Siempre he dicho, la teoría del delito no está definida en el Código Penal. La teoría del delito está definida en el Código Procesal Penal. ¿En qué artículo? En este artículo 344. Para mí este artículo 344 define la teoría del delito. Para mí este artículo 344 define la teoría del delito. Porque este artículo 344, ¿qué me dice? Me dice, el fiscal sobresee, ¿cuándo? Cuando el hecho no se realizó. O habiéndose realizado, no puede ser atribuido al imputado. Cuando el hecho no es típico. Primer elemento, tipicidad. O concurre una causa de justificación, segundo elemento, antijuricidad. O de inculpabilidad, tercer elemento, culpabilidad. O de no punibilidad, ¿ves? Teoría pentatónica o pentapartita del delito. 5 categorías del delito. Comportamiento, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad. ¿Dónde está? En el Código Procesal Penal. ¿Cuándo más se sobresee? Cuando la acción penal se ha extinguido. Ha prescrito, ha sido materia de amnistía, etc. O cuando no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción para enjuiciar al imputado. ¿Ven? Entonces, yo sostengo que el 344 define el delito en el Perú. El 344 es el artículo que define el delito en el Perú, porque nos dice cuáles son los elementos del delito. ¿De acuerdo? Nos dice cuáles son los elementos del delito. Avanzamos, reader, avanzamos. Tenemos más de 400 personas conectadas. La verdad que me da muchísima alegría que eso haya pasado hoy día, en vísperas de un feriado largo, ¿cierto? Seguimos avanzando. Muy bien. Ese control de requerimiento de sobreseimiento se hace en esa audiencia, como les digo. El juez de investigación preparatoria traslada ese pedido a los sujetos procesales por 10 días. Normalmente, ¿quién se va a oponer? Obviamente al sobreseimiento, ¿quién se va a oponer? ¿Ustedes creen que la defensa se va a oponer al sobreseimiento? Pregunto. Si el fiscal pide sobreseimiento, ¿quién se opondría al sobreseimiento? Díganme ustedes, doctores. ¿La defensa? El agraviado, ¿verdad? La defensa va a estar feliz que eso pase. El actor civil, el agraviado, así es, se va a oponer. Definitivamente. Pero como repito, jamás el juez le puede ordenar al fiscal acusar cuando el fiscal decidió sobreseer. Lo máximo es una investigación suplementaria. Lo máximo es una elevación de consulta al superior. Hasta ahí llega. ¿Sí? Avanzamos. Avanzamos, líder. Avanzamos. El juez de investigación preparatoria cita las audiencias, en este caso la audiencia de control del sobreseimiento, lo cita, y se va a realizar con los asistentes. Se va a debatir los fundamentos del requerimiento fiscal y el juez va a emitir resolución en el plazo de 3 días, que es cómo funciona. ¿Avanzamos, reader? Muy bien. Ese juez se va a pronunciar en el plazo de 15 días si declara fundado el requerimiento fiscal, se acabó, se dicta el sobreseimiento, que podrá ser apelado, pero concuerda, o lo puede elevar en consulta al superior, si no está de acuerdo. ¿De acuerdo? El fiscal superior se pronuncia y con su pronunciamiento termina. Siempre en terreno del Ministerio Público. Con su pronunciamiento termina. Regresamos. Líder, siguiente, por favor. Siguiente. El juez de la investigación preparatoria. Si el fiscal superior ratifica, el fiscal se acabó. Si no está de acuerdo, puede ordenar que se formule acusación, pero otro fiscal.
Esas son las dos posibilidades que tiene el fiscal superior cuando le elevan en consulta el sobreseimiento. El fiscal superior tiene esas dos opciones. Estoy de acuerdo con mi fiscal. Mi fiscal provincial actuó bien. Si el fiscal superior le da la venia al provincial y dice que está bien lo que ha hecho, al juez no le queda otra que dictar el sobreseimiento. O, si está en desacuerdo el superior, ¿qué puede hacer? Ordenar a otro fiscal que acuse. Pero esto es absurdo. Muy pocas veces como superior lo he hecho. Primero, ¿por qué? Lo he hecho algunas veces, seguro. He rectificado, no he ratificado el sobreseimiento. Pero ahí tengo que decir qué se debe acusar. ¿Cuál es la imputación? ¿Cuáles son los medios probatorios? Porque yo estoy ordenando que se acuse, entonces tengo que decir con qué, pues. Y ese nuevo fiscal me puede consultar a mí todo lo que tengo que hacer, porque prácticamente el superior va a hacer esa acusación. Pero he visto superiores, con el respeto que me merecen, fiscales superiores que le dicen al fiscal provincial, acusa, pero no le dicen que imputa, no le dicen en qué norma encuadra, no le dicen qué medios probatorios, respecto de la imputación, no le plantean la teoría del caso que debe sustentar. Eso no está bien. Yo que provincial, ¿qué haría? Se lo devolvería al superior y diría, señor, con todo respeto, dígame por favor, ¿cómo debo hacer para cumplir sus órdenes? Pero no le puedo decir, tú ve, tú evalúa, porque ahí no estaría ordenando nada. ¿De acuerdo? El provincial obedece, sí, pero lo que es posible de cumplir. Obedece lo que se puede cumplir, no lo que no se puede. Obedece lo que es jurídicamente posible cumplir, no lo que no se puede. Avanzamos, Rider. Les pido 5 minutos más, por favor, y empezamos el fin de semana largo. Les ruego 5 minutos de suplicio. Y a partir de allí, tienen su fin de semana largo para que disfruten. Hagan todo lo que quieran. Muy bien. Ese sobreseimiento que debe contener, ese autosobreseimiento. Ese autosobreseimiento debe contener los datos del imputado, la exposición del hecho objeto de la investigación preparatoria, los fundamentos de hecho y de derecho, la parte resolutiva con indicación expresa de los efectos que correspondan. Ese sobreseimiento tiene una característica. Genera cosa juzgada. Así hayan pruebas después, concluyentes, no se puede repetir el caso. Genera cosa juzgada. ¿Se entiende? Por eso es importante el sobreseimiento. Cuando se emite la decisión de sobreseer del fiscal, cuando se emite el sobreseimiento por el fiscal, eso es cosa juzgada. Ya no se puede reabrir más. Ya no se puede volver a empezar. Terminó. ¿De acuerdo? Terminó. Cosa juzgada, no cosa decidida. Me preguntan en el chat, cosa juzgada o cosa decidida. Cosa juzgada, no cosa decidida. Víctor Espinosa me pregunta, ¿y el recurso de revisión? Víctor, el recurso de revisión solamente es a favor del investigado, jamás en su contra. Mañana puede haber una prueba de ADN concluyente. Si hace sobreseído, se acabó. ¿De acuerdo? Es cosa juzgada. Jamás se puede reabrir. El proceso de revisión es a favor del imputado, nunca en su contra. ¿Estamos claros? ¿Qué implicancia tiene el sobreseimiento? Definitivo, se levantan las medidas coercitivas personales y reales que existieran. ¿Puede haber sobreseimiento con reparación civil, doctores? A ver qué me dicen en el chat. ¿Puede haber sobreseimiento con reparación civil? Sí. Porque son pretensiones distintas, la penal y la civil. Tienen elementos distintos, la penal y la civil. Para que haya condena en materia penal tiene que haber un comportamiento típico, antijurídico, culpable y punible. Para que haya reparación civil tiene que haber hecho generador, daño, un nexo causal, factor atributivo de responsabilidad, anticuriosidad, los elementos de responsabilidad extracontractual. Por lo tanto, es perfectamente posible que se sobresea porque no hay elementos penales, pero sí se ordena la reparación civil porque sí hay elementos civiles.
simplemente se juntan en el proceso penal por razones de economía procesal, las dos pretensiones, la civil y la penal, es absolutamente posible haber sobreseimiento y además haber reparación civil, porque una es pretensión civil con elementos distintos y otra es responsabilidad penal con elementos distintos. Discusiones completamente diferentes. Así es, como dice Luis, siempre que hay injusto. El injusto es común para todas las disciplinas. Excelente, Luis Lázaro. Siempre que haya injusto. El injusto es común a todas las disciplinas. Con lo cual puede haber sobreseimiento, sí, y reparación civil también. ¿Sí? Porque la reparación civil no es accesoria. El comiso es consecuencia accesoria. La reparación civil no es accesoria. La reparación civil tiene sus propios elementos. La reparación civil proviene de la responsabilidad extracontractual, que tiene sus propios elementos. La responsabilidad penal proviene de la teoría del delito. Por lo tanto, es absolutamente posible que se sobresea y se ordene pagar reparación civil. Se sobresee, ¿por qué? Porque no están algunos de los elementos de la responsabilidad penal. Por ejemplo, no hay culpabilidad. Por ejemplo, no hay punibilidad. Pero que haya una excusa absolutoria no tiene nada que ver con la reparación civil. Que haya una condición de exculpación no tiene nada que ver con reparación civil. Porque hay un injusto. Y si hay un injusto, como dijo uno de los colegas, hay reparación civil. El injusto se parece mucho a los elementos de la responsabilidad extracontractual. ¿De acuerdo? Excelente. Me alegra muchísimo vuestra participación, vuestra constancia. Avanzamos, Reader, te ruego. La acusación. Vamos rapidísimo con la acusación. La acusación va a ser debidamente motivada. Solo se puede acusar lo que es materia de formalización. Principio de congruencia. Solo lo que se imputó en la formalización puede ser materia de acusación. No se puede alterar eso. Lo que ha sido materia de formalización es respecto de lo único de lo que se puede acusar. ¿Avanzamos, Rider? La acusación del Ministerio Público puede ser con pretensiones alternativas, pero la calificación alternativa o subordinada o subsidiaria. En la acusación se tienen que poner las medidas de coerción, si subsisten o no subsisten. ¿De acuerdo? Avanzamos, Reader. La acusación tiene todos estos requisitos que hemos repetido bastante el día de hoy: datos de identificación, relación del fáctico, elementos de convicción, participación, circunstancias de responsabilidad penal. Todo eso que hemos repetido bastante el día de hoy tiene que contener la acusación. ¿Avanzamos, Reader? El artículo de la ley penal que tipifica el hecho, tienes que decirlo, pero no es vinculante para el juez. Miren el caso de Pedro Castillo. La fiscalía tipificó con un artículo, el juez resolvió por otra. Eso es posible. La reparación civil, sí y solo si no hay actor civil, porque si hay actor civil, cesa la legitimidad del fiscal y los medios de prueba que se ofrezcan y la lista de testigos que se presente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Avanzamos, Rider. Te ruego, estamos con el tiempo. Y acá viene lo que han estado ustedes hablando hoy día, el sobreseimiento de oficio. El abogado defensor, cuando absuelve el traslado de la acusación, puede pedir el sobreseimiento con los mismos criterios del 344. Pues no es un sobreseimiento pedido por el fiscal, es un sobreseimiento pedido por el abogado defensor. ¿Qué significa eso? Que aun cuando el fiscal acusa, el juez puede sobreseer a pedido de la defensa. ¿Qué más puede hacer? Puede objetar reparación civil. Puede instar la aplicación de un criterio de oportunidad. ¿Qué más puede hacer? Puede realizar todo lo que estamos mirando hoy día, ¿sí? Plantear cualquier otra cuestión que tiende a preparar mejor el juicio. Avanzamos, Reader.
ofrecer pruebas. Esto es importantísimo. Esa es la estación, la absolución de la acusación, que es la estación para ofrecer pruebas. Testigos, peritos. Cuando se ofrecen testigos, peritos tienen que decir nombre, profesión, domicilio, los hechos sobre los cuales va a declarar, sobre los cuales se van a presentar. ¿Para qué? Para establecer pertinencia, conducencia y utilidad. Los documentos también tienen que ofrecer en ese momento. ¿Avanzamos? ¿Sí? Y esta audiencia de control de acusación es la que se va a llevar a cabo por el juez de investigación preparatoria por ahora. Se va a convocar fecha, se va a realizar la audiencia, avanzamos. Y en esa audiencia, ¿cuál es la cadencia? En esa audiencia, ¿cómo se va a trabajar? Esa audiencia es obligatorio que esté el fiscal y que esté el defensor del acusado. No es obligatorio que en la audiencia de control de acusación esté el procesado. No es obligatorio que esté el actor civil. No es obligatorio que esté el tercero civilmente responsable. La audiencia se instala y se lleva a cabo con el fiscal y el abogado defensor. Son los únicos indispensables. Ellos y el juez. Ellos y el juez. Ellos y el juez. Son los únicos indispensables. Ellos y el juez. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Muy bien. Solo con ellos se puede llevar adelante la audiencia de control de acusación. Solo con ellos. ¿Avanzamos? Líder. Los chicos ya quieren dormir. Avanzamos. Finalizada la audiencia, el juez puede resolver. Finalizada la audiencia, el juez puede resolver en ese momento o hasta por 48 horas después del debate. ¿Sí? Hasta 48 horas después del debate. ¿Sí? Siguiente, por favor. Siguiente. Todas esas decisiones de excepciones, todo lo que se resuelva respecto a medios técnicos de defensa apelable. Lo que se resuelva sobre la admisión de medios probatorios no es impugnable. Solo es impugnable lo que se resuelva sobre medios técnicos de defensa o sobre excepciones. Eso es lo único que se puede impugnar. ¿Avanzamos? Ya estamos terminando, doctores. Por favor, queremos dejar todo zanjado. ¿Sí? El sobreseimiento también puede ser impugnable. El sobreseimiento acá es pedido por la defensa y ordenado por el juez. Es impugnable. ¿Avanzamos? Ya cerramos. ¿Qué se decide acá en esta audiencia? Se admiten los medios probatorios. Se admite siempre que sean pertinentes, conducentes y útiles, siempre que sirvan para resolver el caso concreto, y esto se incluye en el auto de enjuiciamiento para que después se actúe convenientemente. ¿De acuerdo? Finalmente, avanza por favor. Ese control probatorio de la acusación, avanzamos, se va a realizar a partir de esta instalación de la audiencia. Como les había dicho, con todos los que tienen que acudir en el orden que les he dicho y emitiéndose al final el auto de enjuiciamiento del cual ya hemos conversado, con todo lo que tiene que contener. Siguiente, por favor. Implica el derecho a probar, y con esto ya cerramos. ¿Qué implica el derecho a probar? A ofrecer pruebas. A que me admitan mis pruebas. A que éstas se puedan actuar y que éstas se puedan valorar. El derecho a probar incluye esos 5 supuestos, siempre recuerden. Derecho a ofrecer, derecho a que me admitan, a que se asegure, a que se actúe y a que se valore. Cerramos, Reader, avanzamos. Estos temas de objeto, órgano y fuente de prueba se van a discutir en ese momento atendiendo a criterios de pertinencia, conducencia y utilidad. Reposición se invoca, me preguntan en el chat, para que lo resuelva el mismo juez. La reposición es un
medio impugnatorio impropio, lo resuelve el mismo, pero únicamente procede contra decretos, no contra autos y sentencias procede apelación y casación. ¿De acuerdo? Muy bien. Todas estas PPTs de la prueba las hemos explicado con detalle en otras sesiones, pero está quedando ahí para todos ustedes. Estamos alcanzando un glosario de jurisprudencia en estas PPTs. Por favor, pásala solamente para que los participantes las vean, líder. Toda la jurisprudencia que hay sobre estos temas, toda esta recopilación de las casaciones más importantes, los recursos, las apelaciones más importantes en estos pequeña sumilla.